Vamos a abrir la mente y el corazón para las maravillosas lecciones de este estudio. Aunque fue creado perfecto y libre, el hombre hizo mal uso de su libertad y pecó desobedeciendo a su Creador. Sus facultades fueron pervertidas y el egoísmo tomó el lugar del amor. Solamente una operación divina podría salvarlo de esa condición. En un encuentro nocturno que tuvo con Nicodemo, el Señor Jesucristo habló de la necesidad que el hombre tiene de nacer de nuevo. Él no se refirió al renacimiento físico, sino a un renacimiento espiritual. En ese renacimiento el hombre recibe un nuevo corazón que se complace en hacer la voluntad de Dios. La Biblia es clarísima. Si hay un punto donde es realmente clara, es cómo usted puede resolver el problema del pecado. Y ella dice, Jesucristo es la solución. Por lo tanto, reciba a Jesús en su vida y sus pecados serán borrados. Y cuando usted recibe a Jesús en su vida, ¡qué maravilla! Ocurre aquello que la Biblia llama el nuevo nacimiento. En San Juan capítulo 3, Jesús dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es que se nace de nuevo? Recibiendo a Cristo en el corazón. Entonces en aquel momento el Espíritu Santo actúa en nuestra vida y nos hace renacer para una nueva vida. Y lo más importante es que el nuevo nacimiento será ahora un nacimiento sin pecado. Entonces cuando nacemos de nuevo, nacemos ahora para vivir una vida de justicia, porque el Espíritu Santo actuará en nuestra vida. Ahora vamos a crecer en el conocimiento de Dios, en la práctica de su voluntad y en la preparación para su reino. Es así que se resuelve el problema del pecado. Por naturaleza el hombre está subyugado por el pecado. Sin embargo, sobre Cristo cayó la iniquidad de todos nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Él murió por nosotros, dándonos así la victoria sobre el poder del pecado y como consecuencia la salvación. ¿Cómo nos podemos apropiar del galardón que Cristo nos compró en la cruz? ¿Cómo librarnos del pecado? Las Escrituras responden a esas preguntas. Apropiémonos de la salvación por la fe en el Cristo crucificado que pagó nuestra culpa en la cruz mediante el sacrificio de sí mismo. La fe en Jesús como aquel que nos abrió la puerta de la salvación, probando la muerte que nos estaba reservada, llevándonos a los siguientes 3 pasos: arrepentimiento, conversión y obediencia. ¿Cómo dar esos pasos? En cuanto al primero de ellos, el arrepentimiento, la Escritura enseña: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3, versículo 19. ¿Se acuerda de haberse arrepentido profundamente de alguna cosa que hizo? Seguro. ¿Cuál es la sensación del arrepentimiento? Es desagradable. Usted se acuerda de cómo fue y piensa cómo podría ser diferente hoy. Si pudiera volver atrás, no haría nuevamente la misma cosa. Arrepentimiento es sentir tristeza de haber hecho algo malo, errado, abandonar esto y volver a Dios para comenzar una nueva experiencia. Algunas personas solo tienen tristeza por haber hecho algo errado, como por ejemplo en la Biblia el propio Judas. Él traicionó a Jesús, sintió tristeza y hasta desesperación, pero él no volvió a Dios. Pedro también traicionó a Jesús, negó a Jesús, sintió tristeza por haber hecho eso, pero al final él volvió a Dios, confesó su error y comenzó una nueva experiencia con él. Eso es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nos lleva a sentir tristeza por los pecados que cometemos y nos lleva a abandonar el pecado. A menos que el pecador deje de hacer el mal, su arrepentimiento no es genuino y no es aceptado por Dios. La mujer pecadora que fue traída a la presencia de Jesús, Él le dijo: vete y no peques más. San Juan 8, versículo 11. ¿Usted cree que es posible vivir sin pecar? Lo encuentro difícil en un mundo como hoy, especialmente globalizado como está. Las dificultades son muchas, sin embargo, creo que lo que vale es el principio de intentar cometer el menor número de errores posible. Es verdad, nadie vive sin pecar. La Biblia expresa que si alguien dice yo no peco, está mintiendo. Todo el mundo peca. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Yo no nací de nuevo?
No estoy viviendo una nueva vida, una nueva realidad. ¿Cómo es que sigo pecando? Ah, mi amigo, ahí está la gran diferencia de vivir en el pecado antes de aceptar a Cristo y de cometer sus errores, sus deslices y sus pecados después que aceptó a Jesús. Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 7 deja bien claro que el hombre todavía continúa con sus problemas, tiene cosas que vencer, y es allí donde se dice que la vida cristiana es una batalla y es una experiencia que se tiene que renovar cada día y que tiene que crecer y desarrollarse hasta llegar a aquel momento en que entraremos en el cielo y no tendremos más pecado. El verdadero arrepentimiento lleva a la confesión, que no debe ser una mera mención del pecado, sino también una súplica de perdón de Dios. Cumplidas esas condiciones, Dios nos perdona. Está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 San Juan 1, versículo 9. No debemos dejar de confesar cada pecado cometido, pues sólo así podremos estar en paz con Dios. La confesión debe ser hecha a Dios de una manera simple, por medio de la oración. El Señor acepta al pecador arrepentido, acepta su confesión, lo perdona y olvida su pecado. Su promesa es: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8, versículo 12. Consideremos ahora el segundo paso, la conversión. La palabra conversión indica el acto del pecador de volverse de la vida de pecado a una vida con Dios. Cuando nos convertimos, dejamos el pecado y nos consagramos a Cristo. El Espíritu Santo crea en nosotros una nueva naturaleza, hace que nos volvamos una nueva criatura, y dice así San Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5, versículo 17. Toda esa transformación es alcanzada sobre la base de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, fe en Jesús como nuestro Salvador personal. Cuando el carcelero de Filipos preguntó a San Pablo y a su compañero Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo?, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, versículo 31. En la conversión, el hombre se consagra a Dios en gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Tercer paso, una vida de obediencia, vida de santificación. La ley de Dios, la ley de amor, es la norma para una vida de santificación. Llamamos santificación al esfuerzo diario para abstenerse de pecar, con la ayuda del cielo y al diario crecimiento en el Señor. Dios quiere perfección moral de sus hijos y hace provisión para que el pecado pueda ser resistido con éxito. Mientras hay vida, habrá nuevas victorias para ganar y nuevas excelencias para alcanzar. Por la fe en Jesús recibimos poder para vivir una vida santa, semejante a la de Cristo. Las Escrituras dicen: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2, versículo 6. Hay un poder transformador en la contemplación. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará su carácter divino y sentirá cada vez más el deseo y la necesidad de acercarse a Cristo y a la palabra de Dios. Tendremos una visión exaltada de su carácter y nosotros reflejaremos su imagen. En la vida del hombre que se consagró a Jesús se ven los frutos de la operación del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros pensamientos y deseos son puestos en obediencia a su voluntad. Se da el trasplante divino. El corazón y el espíritu son nuevamente creados a la imagen de aquel que opera en nosotros. Apreciado oyente, ¿quién mora en tu corazón? ¿Jesucristo, el Salvador, o el enemigo de Cristo y de tu alma? Sí, el Salvador dice:
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Mateo 11, versículos 28 y 29. Si escuchamos la invitación de Jesús y nos entregamos a Él, recibiremos poder para vivir una vida santa. Fuerza y gracia fueron provistas por medio de Cristo. Nadie es tan pecador que no pueda encontrar fuerza, pureza y justicia en Jesús. Demos gracias a Dios por el Salvador que es Jesús. Aceptemos hoy, de todo corazón, a ese Salvador misericordioso que tiene poder de cambiar el corazón al mayor pecador y transformarlo en hijo de Dios. Si nos dejamos transformar por Cristo aquí, viviremos con Él en su reino.